En septiembre de 1967, una niña de 9 años llamada Lisa Wren entró en un maizal a las afueras de Harlow Creek, Colorado, y siguió a algo alto, algo gris, algo que no debería haber estado de pie al borde de aquel campo. Estuvo desaparecida 11 horas y volvió. En eso todo el mundo está de acuerdo. En lo que nadie está de acuerdo, lo que nadie ha sido capaz de explicar jamás, es en lo que estaba diciendo cuando volvió. Porque cuando Lisa Wren abrió la boca, los sonidos que salieron no eran inglés, no eran español, ni francés, ni ningún idioma que sus maestros, sus padres o 3 lingüistas universitarios distintos pudieran identificar. Tenía 9 años y habló durante 6 horas seguidas sin parar. Empecemos por lo que pasó. 14 de septiembre de 1967, sábado. Lisa Wren estaba jugando cerca del límite de la propiedad de su familia, en las afueras de Harlow Creek, un pueblo de quizá 400 personas encajado en el hombro noreste del Valle de San Luis, a unos 65 kilómetros de la frontera entre Colorado y Nuevo México, el Valle de San Luis. Si sabes algo de investigación OVNI, ya conoces ese nombre. Volveremos a eso. Lisa estaba sola. Su hermano mayor, Thomas, había entrado en casa 1 hora antes. Su madre, Mary Wren, estaba horneando. El vecino más cercano vivía a casi 1 kilómetro por un camino de tierra. Según todos los relatos, la tarde no tenía nada de particular. Cielo despejado, fresco. El tipo de sábado que no te pide nada. Y entonces Lisa entró en el campo. Lo que sabemos de las siguientes 11 horas viene de 3 fuentes. La propia Lisa, que describió el encuentro en detalles fragmentarios a lo largo de las semanas siguientes. Un relato escrito recopilado por un investigador llamado Gerald Marsh en 1971, 4 años después del incidente, y una serie de grabaciones en cinta hechas por la doctora Lenora Vale del Departamento de Lingüística de la Universidad de Colorado en la primavera de 1968, cuando Lisa fue llevada allí como sujeto de estudio. Y esas cintas, las 14, fueron catalogadas por la universidad, marcadas como anómalas, y después retiradas discretamente del archivo accesible del departamento en algún momento de mediados de los años 70. Nadie ha producido una explicación satisfactoria de a dónde fueron, pero no nos adelantemos. Según el relato de Gerald Marsh de 1971, basado en entrevistas con Mary Wren y con 2 residentes de Harlow Creek que interactuaron con Lisa en los días posteriores a su regreso, Lisa había estado mirando algo al borde del maizal, algo de pie en la línea de árboles. Lo describió después, entrecortadamente, de la manera en que los niños describen cosas que no acaban de caber en el vocabulario que los adultos les han dado. Alto y delgado y pálido, con una cabeza demasiado grande para su cuerpo, y unos ojos que atrapaban la luz de una manera que según ella le recordaba a un gato, pero más grandes, mucho más grandes, un gris. La descripción es clásica, casi de manual. Dijo que no le habló, no con palabras, pero que sintió, le contó a su madre, como si le estuviera pidiendo que fuera, como una pregunta que oyó dentro del pecho y no con los oídos. Y fue 9 años. Lo siguió al interior del campo, entre las hileras de maíz reseco de septiembre, y esa fue la última vez que alguien la vio hasta las 2:47 de la madrugada, cuando Thomas Wren, de 16 años, sin dormir, aterrado, la encontró de pie inmóvil en la puerta de la cocina, de pie, los ojos abiertos, secos, sin llorar, sin heridas visibles, solo ahí parada, mirando un punto fijo de la pared de la cocina, y hablando. Aquí es donde la historia se vuelve difícil de explicar. Lisa habló durante aproximadamente 6 horas después de su regreso. Mary Wren, según el relato de Marsh, pensó al principio que su hija estaba rezando, o quizá recitando algo memorizado, como hacen a veces los niños cuando están asustados o disociando. Intentó interrumpirla. Intentó sostenerle las manos, sentarla, ofrecerle agua. Lisa no respondió a nada de eso. Siguió hablando. Thomas grabó una parte. Tenía una pequeña grabadora de carrete que usaba para música, un regalo de su padre, que había dejado a la familia 2 años antes. Y tuvo la presencia de ánimo, o quizás solo el instinto adolescente de documentar lo extraño, para encenderla.
Esas grabaciones caseras son las que acabaron trayendo a la doctora Vale a la historia, y son lo que hace que este caso todavía hoy sea tan difícil de descartar, porque lo que Thomas grabó no era galimatías. Esta es la distinción crítica, y la que se pasa por alto en casi todos los relatos casuales del incidente de Harlow Creek. La gente oye idioma desconocido y asume ruido, sílabas al azar. Una niña traumatizada balbuceando de manera incoherente. Eso no fue lo que oyó la lingüista. La doctora Vale. Vale, una carta a un colega de Stanford fechada en marzo de 1968. Una carta que fue fotocopiada y circuló por los círculos académicos de investigación OVNI a lo largo de los años 70 antes de que el original aparentemente se perdiera. Describió lo que había oído como secuencias fonológicas estructuradas que exhibían un patrón morfémico consistente. Dijo que la vocalización mostraba evidencia de gramática, de sintaxis, de una relación sistemática entre los sonidos y, creía ella, de significado. Dijo que era un idioma real, y dijo que nunca se había encontrado con nada parecido. Cuanto más entras en la correspondencia de Vale, más extraño se pone el cuadro, porque Vale no se limitó a anotar la anomalía y seguir adelante. Pasó 4 meses analizando las grabaciones, trajo colegas, escribió al Instituto de Verano de Lingüística en Dallas, contactó con profesores de Georgetown, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de California en Los Ángeles. Envió transcripciones parciales a una revista, cuyo nombre no aparece en la correspondencia que sobrevive. Y esa presentación, según una carta de seguimiento que ella misma escribió en octubre de 1968, fue rechazada sin revisión, no evidencia insuficiente, no fuera de nuestro alcance, sin revisión. Lo que plantea una pregunta simple pero crítica. ¿Qué era exactamente lo que se estaba dejando fuera de la conversación? Déjame ser justo aquí. La ausencia de revisión no es prueba de supresión. Las revistas académicas rechazan textos constantemente por 1000 razones mundanas. La propia Vale reconocía que las grabaciones eran de mala calidad. La grabadora de Thomas era barata, y buena parte de la sesión de 6 horas estaba parcialmente tapada por ruido de fondo. Y seamos honestos, una lingüista de 1968 presentando un análisis del supuesto idioma alienígena de una niña de 9 años. No iba a recibir una acogida calurosa en los círculos académicos convencionales. Pero aquí está la parte rara. Vale dejó de escribir sobre el caso en 1969, por completo. Su obra académica posterior publicó de manera constante durante los años 70 y 80 sobre la formación de lenguas criollas en melanesiano. Contiene ninguna referencia a Harlow Creek, ninguna referencia a Lisa Brent, ninguna referencia a las grabaciones, nada. Es como si los 4 meses más intensos de su carrera, según su propia descripción en su correspondencia privada, simplemente se hubieran esfumado de su memoria profesional. Hablemos ahora de dónde pasó esto. El Valle de San Luis es una cuenca de gran altitud en el centro-sur de Colorado, de unos 240 kilómetros de largo y 80 de ancho, situada a unos 2.300 metros de elevación. Es plano, es enorme y está rodeado de montañas por todos lados, y ha sido escenario de más encuentros ovni documentados por kilómetro cuadrado que casi ninguna otra región de los Estados Unidos continentales. Quiero tener cuidado con cómo digo eso, porque la documentación es desigual y la comunidad de investigadores que sigue estas cosas no es lo que llamarías rigurosa. Pero la concentración es real, los incidentes son reales y se agrupan de maneras que una vez que empiezas a cartografiarlas, cuesta atribuir a la coincidencia. La mutilación del caballo Snippy, octubre de 1967. Un mes después del encuentro de Lisa, Rancho King, condado de Alamosa, a 69 kilómetros de Harlow Creek en línea recta. El cadáver del animal apareció despojado de carne de una manera que dejó perplejo al veterinario del condado que lo examinó, sin sangre en la escena, sin huellas alrededor del cuerpo. La explicación oficial fue depredación, después fue un rayo, después discretamente dejó de explicarse. Los avistamientos del condado de Costilla, de 1966. Una serie de reportes de objetos a baja altitud por parte de 7 testigos distintos entre marzo y julio de aquel año, cubriendo un arco geográfico que al trazarlo en un mapa, dibuja una línea que pasa directamente por la zona donde Lisa Brent se encontraría con algo 14 meses después.
el incidente del Pico Blanca de 1971. Un equipo de topografía del Servicio Geológico de Colorado reportó un hueco de 3 horas en sus notas de campo durante una expedición en la cara oriental del Pico Blanca, a 45 kilómetros de Harlow Creek. 3 hombres, ninguno de los cuales se conocía antes de la expedición. Los 3 reportaron por separado que habían visto una luz en el suelo, no en el cielo, en el suelo, moviéndose horizontalmente a gran velocidad antes de que sus recuerdos de la tarde se apagaran. Cuando compararon notas esa noche, sus relatos coincidían en cada detalle, salvo en la hora. El reloj de cada hombre marcaba una hora distinta, y ninguno de los 3 era el correcto. El patrón se repite con una precisión inquietante. Quiero ser claro, no estoy afirmando que estos hechos estén conectados. Hoy estoy señalando que ocurrieron en el mismo bolsillo geográfico dentro de una ventana de 5 años, y que cada uno de ellos comparte una característica específica. Una ausencia, tiempo faltante, documentación faltante, explicación faltante. Lo que nos dicen cuando nos dicen algo es que estos incidentes son curiosidades aisladas, folclore rural, confusiones, el producto previsible de comunidades aisladas con imaginación demasiado activa. Pero lo que la evidencia sugiere cuando la miras de forma acumulada es algo mucho más grande, algo que estuvo visitando este valle repetidamente durante años y que en septiembre de 1967 hizo contacto. No con un operador de radar, no con un piloto militar, no con ninguno de los sujetos institucionales que uno esperaría, sino con una niña de 9 años jugando junto a un maizal. ¿Por qué ella? Esa pregunta no tiene respuesta, pero puede que ni siquiera sea la pregunta correcta. Volvamos al idioma mismo. En el relato de Marsh de 1971, transcribe un pasaje corto que Mary Wren anotó fonéticamente durante la sesión de 6 horas de su hija. Mary no tenía formación lingüística. Era la esposa de un granjero que había terminado la secundaria y hecho 2 años de contabilidad en un colegio comunitario de pueblo. Pero era sistemática, aparentemente, y estaba asustada. Y se sentó en la mesa de su cocina y escribió lo que oía lo mejor que pudo, letra por letra, en un cuaderno de espiral que después le entregó a Marsh. La transcripción que Marsh reproduce dice en parte: Azori Salan Corinuda Solano. Miré esas sílabas durante mucho tiempo. Se las enseñé a 2 lingüistas profesionales, los 2 de los cuales pidieron que no se usaran sus nombres, y los 2 dijeron lo mismo, de forma independiente. Los grupos de sonidos no son aleatorios, siguen patrones consistentes con una estructura de lengua aglutinante. El tipo de lengua en la que el significado se construye añadiendo segmentos a palabras raíz. El turco funciona así, el finés funciona así, y varias lenguas indígenas del noroeste del Pacífico funcionan así. Pero ninguno de los 2 lingüistas pudo colocar estas sílabas concretas en ninguna familia lingüística conocida, ni indoeuropea, ni afroasiática, ni sino-tibetana, ni urálica, ni ninguna. Una de ellos dijo algo a lo que sigo volviendo. Dijo: lo más extraño no es que no pueda identificar las palabras raíz, es que sí puedo identificar la gramática. Sea lo que sea esto, tiene una gramática que yo reconozco como gramática. Y eso no es algo que un niño invente, y ahí es donde el caso se vuelve genuinamente imposible de ignorar, porque Lisa Wren tenía 9 años, vivía en un pueblo de 400 personas en la Colorado rural de 1967. Asistía a una escuela de una sola aula, su madre solo hablaba inglés. No había cintas de idiomas en la casa, no había estudiantes extranjeros en la escuela, no había exposición, ninguna que los investigadores que después revisaron sus antecedentes pudieran documentar a ninguna lengua fuera del inglés americano estándar, ni exposición, ni educación, ni modelo de ningún tipo. Entonces, ¿de dónde salió la gramática? La explicación oficial, en la medida en que exista una, es que Lisa estaba traumatizada, que creó o confabuló una producción con apariencia lingüística como respuesta a la disociación, y que su familia y la comunidad a su alrededor la elevaron a algo significativo porque estaban predispuestos a hacerlo, asustados, aislados, y viviendo en una región ya empapada de cultura ovni. Esa explicación tiene una plausibilidad superficial, de verdad la tiene, hasta que miras la correspondencia de Vale, hasta que miras a los lingüistas que examinaron las grabaciones y no pudieron descartar lo que oyeron.
hasta que miras la trayectoria de la carrera de la doctora Vale y te preguntas por qué una académica que describió las grabaciones de Arlo Clegg como la anomalía fonológica más significativa de su carrera nunca volvió a mencionarlas. Cuanto más hondo vas, más se desarma la versión oficial. Lisa dejó de hablar después de aproximadamente 6 horas. Se sentó a la mesa de la cocina, aceptó un vaso de agua y, según Mary Wren, miró a su madre con lo que Mary describió como una expresión que nunca antes le había visto a su hija en la cara. No miedo, no confusión. Algo más calmado que cualquiera de las dos. Algo, dijo Mary, que solo podía describir como informada, como si Lisa ahora supiera algo, como si le hubieran dado algo. A lo largo de las semanas siguientes, Lisa volvió en buena medida a la normalidad. Regresó a la escuela, jugó, comió, durmió, pero Mary Wren documentó, en notas que guardó en privado y que después compartió con Marsh, una serie de pequeñas anomalías en el comportamiento de su hija durante los meses posteriores. De vez en cuando se detenía a mitad de una conversación e inclinaba la cabeza como si escuchara algo que nadie más podía oír. Empezó a dibujar patrones geométricos de forma obsesiva, triángulos anidados dentro de círculos, secuencias en espiral que su maestra anotó como inusuales por su precisión matemática para una niña de su edad. Y 2 veces en noviembre de 1967 y otra vez en enero de 1968, Mary encontró a Lisa de pie en el patio, de noche, mirando el cielo, con los labios moviéndose en silencio. Mary le preguntó qué estaba diciendo. Lisa dijo que estaba respondiendo. Ese detalle, ese único detalle. Aparece en el relato de Marsh y aparece en una entrevista separada que Mary dio a un investigador en un simposio de 1972 sobre experiencias anómalas de contacto en Denver. 2 fuentes, ninguna de las cuales estaba coordinada con la otra. Las 2 llegan a la misma palabra, respondiendo, no rezando, no hablando sola. No jugando, respondiendo, como si le estuvieran haciendo una pregunta desde el cielo y ella estuviera dando una respuesta en un idioma que le habían entregado exactamente para eso. Quiero detenerme un momento en las cintas. Las 14 grabaciones de la doctora Vale fueron catalogadas por el Departamento de Lingüística de la Universidad de Colorado a principios de 1968, bajo números de registro que los investigadores han podido reconstruir parcialmente a partir de los libros de inventario del departamento de aquel periodo. Los números de registro existen, los libros existen, las cintas no. Un archivista de la universidad, hablando de manera informal y fuera del expediente, le dijo a un investigador llamado Owen Strelka en 1994 que las cintas fueron transferidas en 1974 o 75, pero que ninguna documentación de transferencia las acompañó en los registros del archivo. ¿Transferidas a dónde? ¿A quién? ¿Con qué propósito? Nunca se dio ninguna respuesta. Strelka documentó este intercambio en una monografía autopublicada en 1996 titulada La anomalía de Harlow Creek, que circuló entre una comunidad pequeña de investigadores del contacto antes de agotarse. Los ejemplares son casi imposibles de encontrar ahora. Conseguí localizar uno, una fotocopia de una fotocopia con las páginas blandas y grises por generaciones sucesivas de reproducción a través de un investigador de Albuquerque que pidió no ser identificado. La monografía es imperfecta. Las fuentes a veces son delgadas. Strelka se permite florituras retóricas que socavan la credibilidad de una reconstrucción que por lo demás es cuidadosa, pero el núcleo de lo que encontró es difícil de descartar. 14 cintas catalogadas, desaparecidas, sin documentación de transferencia, sin institución receptora, sin ningún rastro de papel que lleve a ninguna parte. Y una vez que registras esa ausencia, empiezas a verla en todos lados. La correspondencia de Vale, los originales faltan. Lo que sobrevive son fotocopias, los cuadernos privados de Mary Wren entregados a Marsh y los propios archivos de Marsh reportados como destruidos en un incendio doméstico en 1983. Las grabaciones de carrete de Thomas Wren, su ubicación actual es desconocida. El propio Thomas murió en 1991 y no se ha encontrado ningún registro de que hablara nunca públicamente de lo que ocurrió la noche del 14 de septiembre de 1967.
Todo lo que podría haber constituido evidencia primaria tiene un asterisco al lado. Todo es una copia de algo que se ha perdido. ¿Es este patrón deliberado? ¿Es entropía burocrática? ¿El destino natural de documentos oscuros en departamentos académicos mal financiados? ¿O es otra cosa? Sinceramente no lo sé. Pero el patrón parece. De maneras que se acumulan hasta volverse difíciles de espantar con la mano. Demasiado uniforme para ser enteramente accidental. Esto es a lo que sigo volviendo. Si Lisa Wren habló un idioma real, no una actuación, no un balbuceo disociativo, no un ensamblaje casual de sonidos que dio la casualidad de engañar a varios lingüistas entrenados, entonces le dieron algo, un sistema, un medio estructurado de codificar significado y transmitirlo a otra mente, conocimiento. Le dieron conocimiento. ¿Y después qué? Lo usó durante 6 horas y se desvaneció. Lo retuvo de alguna forma. Sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que estaba respondiendo aquellas noches en el patio con los labios moviéndose y la cara vuelta hacia arriba. Como la doctora Vale, en una de sus últimas cartas sobre el caso, hizo una pregunta que creo que es el verdadero centro de todo esto. Preguntó si esto es un idioma. ¿Un idioma para qué? Las lenguas humanas emergen de comunidades, de miles de hablantes a lo largo de miles de años, de la necesidad social, del trabajo acumulativo y machacón de gente que necesita decirse cosas. ¿Qué clase de mente, qué clase de comunidad, qué clase de historia produce un idioma que puede transmitirse a una niña de 9 años en 11 horas dentro de un maizal de Colorado? ¿Qué es lo que están intentando decir? ¿Qué es lo que estaban intentando decirle a ella específicamente? Y de todos los receptores posibles para ese conocimiento, científicos, lingüistas, funcionarios de gobierno, cualquiera con la infraestructura para grabar, analizar y preservar, ¿por qué una niña? ¿Por qué alguien sin ningún medio de registrar permanentemente lo que había recibido? Sin red profesional para dar la alarma, sin marco institucional que asegurara que el idioma sobreviviera al contacto con el mundo. A menos que el objetivo no fuera la preservación, a menos que el objetivo fuera algo completamente distinto. No sé qué es ese algo distinto. Ni siquiera estoy seguro de que tengamos todavía el marco para plantear la pregunta como es debido. Lisa Wren rondaría hoy los 60 y muchos. La busqué con cuidado. Hay una Lisa Wren nacida en Colorado en 1958 que aparece en un registro censal de 1970 en el condado de Alamosa. Después de eso, el nombre desaparece de los registros públicos. Si se mudó, si se casó y cambió de apellido. Si está viviendo tranquilamente en algún lugar del oeste montañoso sin ninguna gana de revisitar lo que le pasó de niña, no puedo decirlo. No encontré ningún obituario, no encontré ninguna entrevista, no encontré nada. Quizá está ahí fuera. Quizá todavía inclina la cabeza a veces y escucha. Quizá todavía mueve los labios en dirección al cielo y dice algo de vuelta. Quizá recuerda todavía lo que le dieron. Quizá nunca se fue, o quizá sí. Quizá aquello que fue transmitido aquella noche de septiembre de 1967 se desvaneció con la infancia, arrancado por la normalidad machacona de una vida, escuela, trabajo, familia, tiempo, hasta que lo único que quedó fue una inquietud vaga, una tendencia a mirar hacia arriba de noche, un sentimiento que no sabía nombrar, como si algo inmenso hubiera pasado a través de ella una vez y hubiera dejado una puerta que nunca más fue capaz de encontrar. ¿Qué significa cargar en el cuerpo un idioma que nadie en la Tierra puede leer? ¿Qué significa haber hablado durante 6 horas en una lengua anterior a todo sistema de comunicación humana que hayamos documentado jamás? ¿Y qué significa que el registro de esas 6 horas haya sido tan minuciosamente disuelto, no destruido, no refutado, disuelto, en silencio? Una cinta traspapelada a la vez. Un cuaderno perdido, un incendio, una carta académica sin respuesta, hasta que casi no queda nada. ¿Quién o qué se beneficia de ese borrado? ¿Qué era lo que Lisa Wren estaba respondiendo aquellas noches frías en el patio, con los labios moviéndose en la oscuridad? ¿Qué pregunta le seguían haciendo y se la seguirán haciendo ahora a alguien en algún lugar, en un campo que todavía no hemos encontrado?